canal. Bienvenidos para una segunda data. Este es mi segundo análisis acá en la mesa de Dem Hip Hop. Quien les habla, Faculos, mientras me acomodo el micrófono. Vamos a hablar de freestyle, vamos a hablar de algo que involucra un debate, un debate mega necesario, muy necesario para la actualidad del freestyle, y que algo que además me da mucha curiosidad, y voy a estar ahí leyendo los comentarios, así que desde ya les pido que se suscriban al canal de Dem, que escriban comentarios, que por favor me digan qué piensan de la batalla de la que voy a hablar en particular en este día. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo lo que siento es que se van a encontrar todos, cuando vayan a ver los comentarios, que mucha gente piensa de una manera y otros exactamente de la opuesta, y un poco ahí es donde va mi idea de la charla que quiero que tengamos el día de la fecha. Voy a hablar de los parámetros en la actualidad del freestyle. ¿A qué me refiero con esto? Hace unos años, cuando Ale competía, por ejemplo, había una concepción un poco más determinante. En los 80. Sí, yo lo veo como que era más, o sea, en la batalla en sí, en vez de en los patrones. O sea, como quién ganó la batalla directo como un conjunto. Ahora está analizado patrón por patrón, justamente. No solo eso, sino que además, cuando alguien ganaba una batalla, era muy difícil, salvo amigos de, o conocidos de, o algún tongazo en particular, que hubo en la historia. Siempre existieron. Han existido, pero también voy a hablar de eso en este día. Era muy difícil encontrarte a alguien que dijera, no, tal no ganó. Porque en general eran eso, eran como verdades establecidas. Era como, nosotros veíamos la batalla de Fresco en Puerto Rico, ponele, y era muy difícil encontrarte uno que te dijera, no, ganó el niño. Ay, igual. O mismo otras batallas, tanto en Argentina como en otros lados. Obvio que siempre se puede haber discutido todo, pero como digo, había una porción, si se quiere, más generalizada, a veces con conocimiento, otras sin, de que las cosas eran de esa manera, como se habían establecido, como se habían dado. Yo lo que siento, últimamente no, pero últimamente digo hace muchos años, que cada vez se incorporan más y más personas al freestyle, y además con esto todos sus parámetros. ¿A qué me refiero con parámetros? Edades, gustos musicales, vivencias, generaciones, formas de prestar atención, energía, si quieren que nos pongamos un poquito más espiritual. Me gusta. O sea, cada vez hay más personas y distintos tipos de personas. ¿Qué hace eso en el freestyle? Para mí, que se multiplique a un nivel infinito la cantidad de posibilidades que uno puede tener viendo una batalla. Y eso genera cosas como la que sucedieron en la FMS anterior, que ahí es donde me quiero enfocar exactamente, para que utilicemos esto como ejemplo. El otro día se dio una batalla épica, quizás con el tiempo sea recordada como de las mejores batallas de la historia de FMS Argentina. Estoy hablando de la batalla entre Papo y Mecha. Sí. Estuviste festejando fuerte, Me vieron saltar ahí, ¿no? Sí. Vi el salto de la victoria. Se escuchó de fondo. Yo estaba con el catering y el sanguchito. Saltó así, boludo. Me fue un cagazo. Sí, bueno. Pero algo que me pareció muy singular cuando salí es que nuestro compañero de bonus track, Santi Orellana, le mandamos ahí un saludo a Santi. El rey del outfit. Tenía exactamente la visión opuesta a la que yo había tenido, viendo la misma batalla, ese mismo día, en ese mismo lugar. Y mi visión sobre Santi, que es una persona increíblemente conocedora, que maneja mucha plaza, como dice Tati, que tiene mucha experiencia organizando, viendo freestyler, no solo en FMS, sino diversas. Siendo un comunicólogo del freestyle, te queremos, Santi. Entonces, por eso quería que nos detengamos en esto, como cómo puede ser que dos personas que les interesa mucho el freestyle, como es el caso de Santi o yo, veamos la misma batalla y los dos tengamos una visión no parecida, no con variaciones, sino opuesta. O sea, Santi, para quien no entiende, creía que había ganado Mecha sin réplica, y yo creía que Papo había ganado sin réplica. Pero igual no me sorprende que lo hayan visto de maneras distintas, por decirlo de alguna forma, porque la aposta que la batalla daba lugar, o sea, mucha gente se la daba a Mecha de una, o a Mecha después, mucha otra gente se la daban a Papo. Encima se suma como la confusión en la votación, que alimentó más todo ese quilombo.
Exactamente, cuando las batallas son mucho más equilibradas, todo esto se multiplica, ¿no? Es más difícil encontrar las diferencias o quién le saca como un poco de distancia al otro, entonces obviamente la discusión se vuelve más cerrada. Pero sí sucedió que se generó una discusión bastante grande, que le cayó un hate innecesario a Núcleo, que es una leyenda de nuestro hip hop, completamente inmerecido, por otro lado, solamente por haber confundido para dónde tenía que poner la mano, relacionada más con los planos de las cámaras. Como... Sí, fue una cuestión técnica más que un error de cambiar un voto, que creo que es muy lo que se sensible definió, el público claro. del freestyle, de YouTube en general. Exactamente. Entonces, algo que me sucedió viendo y reviendo la batalla de Mecha y de Papo, es que encontré algunas rimas específicamente que creo que me sirven bastante para que entendamos a qué me refiero con esto de que cuanto más personas estemos involucradas, cuanto más generaciones estén involucradas en el freestyle, más visiones totalmente divergentes va a haber sobre esta misma disciplina, más allá de que se profesionalice, más allá de que tengamos una tabla con que votar, porque no somos personas iguales. No hay ninguna persona, ni aunque piense igual, ni aunque escuche la misma música, ni Menos aunque hayan mal. nacido en la misma casa, ni aunque hayan nacido en el mismo año, ni que sean del mismo signo. No hay ninguna persona idéntica a la otra y nadie que vea las cosas igual que el otro. No, porque todo esto que estábamos hablando tiene que ver con que cada cual crea su criterio en base a distintas experiencias y obvio. claro, y todo lo que va viviendo a lo largo de la vida, digamos. Es como que, bueno, podés tener un hermano mellizo y que tengan morales totalmente diferentes. O sea, y eso hay que respetarlo, chiquis. Y que es lo que se Aprendan. necesita, que también que tengan todos criterios distintos, por así decirlo, porque por eso hay 5. Si fueran 5 que opinan... Siempre yo tengo un dicho que cuando hay 2 personas que opinan lo mismo, hay una que sobra. Sobre todo en los Totalmente. negocios Comparto o totalmente. en las mesas directivas, ¿entendés? Si 2 tienen la misma visión y hay uno que sobra, si ya con uno estamos. Me parece impecable, así que lo que les propongo es que vayamos a ver algunos de los cortecitos que la Motherfucking Production Vamos, se copó en bien, hacer bien. ahí los cortecitos para que les pueda explicar a qué me refiero con esto de los parámetros. Así que los invito a ver el primer extracto de esa batalla. Chiquita. Este es un puto, yo le vengo a ganar, le respondo en un minuto. Esperen que me pongo modo bruto. Él representa el día de la hoja, el primero en ser Naruto. Escrito, guachín te así hace grande y al lado mío está chiquito. Tengo menos carrera y lo sé pelotudo, pero el frasco más chico es el que contiene el cianuro. ¿Por qué es que elegí esta rima? ¿Por qué? Porque me imagino, al menos a mí me pasa, me utilizo a mí como ejemplo, pero me imagino que mucha gente en su casa, gente que por ahí no están del mundo de Naruto, no debe haber entendido la ¿Lo rima. entendió? Obviamente. Yo, al día de la fecha, no sé a qué se refiere Mecha. No lo sé. No, yo tampoco. ¿Y vos ves Naruto? No tengo Ah, ni no idea, tenés soy nada. cero Naruto. Cero. No, lo que digo es que también podría Sí, conocerlo sí. por cultura general, podría incluso haberme enterado viendo la enorme cantidad de veces que vi esta batalla o reacciones de esta batalla. Yo no sé a qué se refiere esa frase. Podría Ahora, haber, impactado incluso más si había público, quizás la rima. Porque, a ver, yo estoy ahí de jurado y no le entiendo. No sé, quizás que es una bomba la rima, el significado respecto a lo de Naruto y no lo entiendo. Que si me decías, no sé, una referencia que me encantó, que tiró Deto en esa que habló de Revenga sobre la película Scarface, yo ahí le doy 10 puntos, porque tiró una espectacular con la de Revenga. esto es exactamente de lo que estoy hablando. Depende de la persona, justo Plusito fue jurado, depende de qué es lo que uno valora, qué es lo que uno vio. De repente ponele que vos sos fanático de Francis Ford Coppola o de Wes Anderson o de Bisham. Entonces de repente te nombran a raíz. Entonces que es inevitable que uno se condicione favorablemente por algo. Claro. Entonces de repente te mete raíz. Y aunque vos quieras ser lo más objetivo posible, como... también te juega el corazón, vos sos un ser humano. Claro. Y yo estoy completamente seguro que en el jurado de FMS, al menos 2 de las 5 personas, quizás más, quizás 3, quizás me llaman después de acá y me dicen todos entendimos, pero yo al menos estoy en condiciones de decir que me imagino que 3 o 2 personas seguro entendieron esa rima. Yo estoy segura de que Tatu, te amo, la entendió porque Tatu es una jurada tan aplicada que al ver que tantos competidores hablan de Naruto, tuvo que ver Naruto. Para entender ahora las el tema, rimas. ¿qué hacemos con los que no entienden? ¿Entendés? Que no vieron.
Bueno, es que ahí es donde empieza todo el tema de los parámetros. ¿Qué pasa cuando vos no entendés? ¿Que lo puntúas bajo? Pero por ahí no entendiste. Claro, yo creo que se Entonces, ¿qué puntúa haces? ahí como Puntás lo más medio... técnico, ¿no? Claro, Que pero tipo quizás ahí saliendo te un poco perdés del el contenido. No lo puntúo alto. En vez de puntuarlo bajo, no lo puntúo alto, quizá. ¿Entendés? No le doy el extra de esa bomba. Yo cuando escuché la de Revenga, que es cuando empieza la película de Scarface, que es el primer favor que tienen que hacer para tener la green card, que van y asesinan al que era político, que mató al hermano de un narco ahí no de me spoilees, Miami. no me spoilees, loco. Si no vieron Scarface. Que después muere cuando lo... Y también puede ser generacional. A ver, con 34 años y con todo el rap que yo escuché en mi vida, todos los raperos, desde Nacen Illmatic, todos vimos hacen referencia a Scarface. En cambio, Naruto quizás es una generación más Little Uzi Vert, que es un rapero que me encanta, pero que yo no llegué a ver Naruto. Quizás te conozco, no sé, hasta el Pokémon número 150, pero más de ahí... Ahora les propongo ir a otro extracto de la batalla. En este caso quiero focalizarme en Papo, pero vamos a ver a los dos competidores haciendo un cruce de visiones sobre algo en donde de nuevo vuelve a darse lo mismo, pero en este caso del otro lado. A ver, los invito. Señoras y señores. Al color se lo damos en 3, 2, 1. Bien. Apesta mecha, la tercera es la vencida, en la que Papo se conora campeón de la liga. Con honor por cómo compone la rima. La tercera, la segunda, la primera que te humilla. El mejor de la Argentina. Estoy alegre, violeta y amarillo, pero en el hip hop verde. En el hip hop nation. Alegre, domination de la abominación celebre. Honesto, en los textos, segundo, justo al gordo le ponen esto, no importa. Soy el segundo puesto en la mejor liga. En la demás sería el primero de por vida. Y en unidad me moví con utilidad. Este inútil, una pusima, no me quiero ni ubicar. Lo pongo como unidad, lo vendo al por mayor como el sonido cuando compongo mi rap. Ratatata, le disparo a la rata. Sonido jodido, de eso se trata. El gordo que ha crecido en Mar del Plata. Antes gordo, ahora en huesos, sesos y patas. Bueno, acá hay un ejemplo, pero también hay más ejemplos. Voy a intentar tomar este round y también lo voy a polarizar. ¿Por qué? Porque cuando hablo de parámetros, algo que también es muy importante en el freestyle, en el argentino más que nada, pero en todo, que es el tema de las líneas históricas o las líneas temporales de los competidores, personales y entre sí. Lo cual, por ejemplo, se puso muy en debate cuando Chuti pierde contra Yankee One en esa internacional histórica, donde termina perdiendo en primera ronda. Muchas de las cosas que se decía en ese momento de los jurados que había elegido Red Bull para esa internacional era que algunos probablemente podían entender de rap, de música, etcétera, pero no conocían como el insight, ¿no? Como la historia de cada uno de los competidores, qué es el discurso o la argumentación, el debate que pueda haber entre cada uno de ellos. Y eso es un poco lo que está claro. Por ejemplo, cuando aparece esa rima de segundo, Papo obviamente habla de la enorme cantidad de puestos de segundo que él tiene en su carrera. Sí. Puede ser que alguna persona no lo recuerde, ¿no? Claro, sí, haciendo también cuando hace referencia a lo de cebollita y demás muchas veces. Pero, a ver, yo acá lo que estoy entendiendo... También creo que depende bastante de la organización de la compe en elegir a esos jurados. Porque para mí está bien que haya, ponele, de los 5, uno que vos decís, ponele, este va a entender las rimas del anime, este va a entender las rimas de Francis Ford Coppola, de Brian De Palma, este entiende, es un estudioso de la historia del freestyle. Entonces, armando un poco ese abanico, creo que es como se vuelve más rico. En un momento se solía tener, por ejemplo, no sé... un rapero, un payador, que vos decís, el payador que sabe de las batallas, pero sabe un montón, quizás no puntual, quizás los payadores no sepan de la historia de lo que estamos hablando de Papu y demás, pero le da un ingrediente y son 5 puntos de vista distintos, que si para mí fueran todos 5 nerds de la historia del rap, sería... una batalla en la que decís, bueno, son estos 5 jurados, te voy a rapear todo acerca de la historia, por así decirlo. A mí una que siempre se me viene a la mente es qué pasa con, o sea, en la mente de los MCs cuando les tocan las temáticas y no saben de quién están hablando. Los personajes, exactamente. Si no viste la peli, por ejemplo. Sí, o no sabes de quién están hablando, viste, sea personaje de cualquier tipo. Es como que eso a mí me hace un poco de ruido, viste, porque digo, pero...
O sea, no tiene por qué saberlo, ¿entendés? No, Para te mí. llegan a poner filantropía y te Hay algunas arruinan cosas- la vida, imagínate. Hay algunas cosas que creo yo que hay que saber también, ¿no? O sea, yo siendo una organizadora de eventos y habiendo tenido que hacer personajes contrapuestos, temáticas, yo creo que uno en la batalla estás en un momento en el que tenés tantas cosas en la cabeza que... Yo entiendo si pones te un hace la Maradona asociación. contra Messi, algo así, ¿entendés? A Pero ver, por ahí pero- te ponen, viste, un, qué sé Sí, yo, no un sé. Mewtwo contra, viste. Pikachu. Sí, qué sé yo. Que qué te agarra Y- MKS ahí y pero te también asesinan, es- ¿entendés? claro. Pero te agarra, no sé, uno jovato y quizá no... Y pero si les pones algo un poco más arriesgado, no sé, digo, yo me la jugué y puse Marx versus Freud. Y para mí Marx y Freud son dos personas de la cultura moderna realmente súper consagrados y súper hablados en un montón de lugares. Y es una cuestión de cultura general y de parte de la organización es como pedir salir un poco del nivel que estábamos y Es muy subirnos un interesante. poco más. Muy Sí, interesante. o sea, sí. Coincido y banco a full. Quizás lo primero que también pienso, sin ponerme en contra ni nada por lo que estoy diciendo es que lo banco, es que como fanático del rap y como un hip hop head, son los menos los raperos dentro de la historia y dentro de la cultura del hip hop que tocan esas temáticas. Por ejemplo, Claro. y digo, no sé, Scarface, entre comillas, más allá de que es una peli de culto y para mí una obra maestra, vamos a decir lo que sea más cabeza, pero está más relacionado a lo que uno pudo haber crecido escuchando. Obvio, pero igual también está ahí el tema de cuánto vos le querés dar al alcance de la mano al freestyler o a la freestyler para que pueda rapear y para que sea como una herramienta, que sea una palabra como, no sé, organización, y organización solamente usas la palabra, o en un personaje contrapuesto, hablar sobre personajes de la cultura reales en los que se entienda su ideología y poder hacer un juego más teatral Sí. e involucrar eso. Sí, te lo rebanco, pero también Es mucho a más veces complejo. un poco me surge la de... Y pero por ahí para tener esa cultura general que a veces se escapa a una cultura argentina y demás, tenés que haber tenido esa igualdad de condiciones para poder acceder a esa cultura. Y por ahí le estás poniendo al MC en una que... Y por ahí el MC no sabe inglés y estás hablando que- de un personaje en inglés que... No, totalmente. Ahí también creo que tiene que haber una postura de parte de, no sé, el host o la host, no sé, tipo las pibas a mí me preguntaban una temática, un personaje contrapuesto arriba del escenario y yo hacía como Bueno, una breve sinapsis para que pudieran es hacer que- algo. Yo me parece que está buenísimo que un día hablemos sobre formatos. Me encantaría. Porque es una Sí, charla nos redesviamos, muy amigo, interesante. perdón. No, Ah, pero, ok, no, ok. pero me encanta porque realmente es una charla que re quiero que tengamos. Es que yo la tengo anotada acá. Ahí, tengámosla, porque a veces sí siento que para mí los formatos no son una prueba de cultura general para los MCs. Para mí los formatos deberían ser Un una manera... estímulo. Exacto, una manera de promover su creatividad. Claro. Entonces, creo que ahí hay un debate muy interesante, a ver cuál es la manera y siento que la respuesta no va a estar en alguien que no haga freestyle. Siento que yo no puedo tener esa respuesta, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, Como sí. que es, o sea, que los freestylers son los que pueden entender en su mente qué es lo que va a incentivar y además probablemente esa respuesta sea distinta en cada freestyler. Sí, totalmente. O Lo sea, cual es para un mí quilombo. era como una gran idea poner Marx versus Freud, pero porque Claro, y me yo parece... me deleitaría viendo una batalla así bien ejecutada. Bien ejecutada, Pasa que, o sea, totalmente. tirás las temáticas y nadie pudo, vamos, enhebrar un par de rimas al respecto y decís, qué paja. Pero, por ejemplo, recuerdo que nos contó Wolf en el programa que él miraba muchos documentales Totalmente. para practicar. Re. Y eso es zarpado, porque Sí. también después contaba que le tocaba quizás cierta temática o lo que sea y tenía muchísimo más léxico, historias para contar. Sí, todo. totalmente. Y vos capaz como jurado o vos mismo puntuarían capaz mucho mejor una participación en un personaje contrapuestos o en uno de estos contextos donde aparezca algún tipo de personaje, puntuarían más la interpretación de ese personaje, como volviendo a los parámetros, ¿no? Que una persona que no admiraría o no sé, o que no vería a través de los ojos de ese personaje o Es re no interesante. velaría Es re interesante. la Porque a mí, por interpretación. ejemplo, si yo hubiese estado votando en el lugar en donde Tata tuvo que hablar de filantropía, hubiese sido benevolente con Tata. Claro. No podría haberlo juzgado sabiendo que él no supo qué hacer con esa... ¿Se entiende? Sí, sí. Y me imagino que otra persona dice, no, ¿cómo no vas a ver? ¿Entendés?
Bueno, volviendo un poco al debate original de los parámetros, que de todas maneras es todo lo que estamos hablando, porque Sí. Totalmente. básicamente los formatos dependen de los parámetros y de alguna manera aumentan también los parámetros por 1000, también los jurados, también la manera de votar, si es con planilla, si es con mano, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a ver un extracto más de la batalla de Papo y Mecha para cerrar esta partecita. Vamos. 3, 2, 1. Pandilla, no importa, hoy me como a este gato a la parrilla. Vamos a jugar al billar. Después remix al Visa o me grabo un feat con el Brillant. Sí, es verdad, pero ese es el problema. Que si no es con el Visa, el gordo no saca un tema. Por eso es que la fama te corroe. Preferís hacer sesión con el Visa que un feat con el Nove. Te rompo el track. Soy un crack. Tengo temas desde cuando no Existía el rap. Bueno, tremenda cruce ahí en ese 4x4 después de la réplica. ¿Y por qué traje esta rima? Porque de nuevo vuelve el tema de los parámetros. ¿Y qué es lo que dice uno y qué es lo que le contesta el otro? ¿Y qué es lo que valora cada jurado según su conocimiento, según su propia experiencia de vida? Lo que le dice Papo al Super principio. rimas intra-rappers. Eso, quería hacer ese comentario de que si no conocen, no sé si dijo Brillant por el Brillant. brillante o por Visa. Para mí lo dijo por el Brillant. Por el Brillant. Brillante. Es que ese es el Sí. tema. Claro, Él nombra a claro. los dos. Nombra a Visa, me hago un El remix remix. con el Visa o un tema con el Brillant. ¿Sí? Claro. Brillant, para quien no tiene ni idea, Eso te- mal ahí si no sabe, no, mentira, todo bien, pero anda a buscarlo. Brillante MC, parte de la mundialista, una de las crews más importantes Exacto. de métrica de One Chu de la Argentina. ¿Y qué es lo que le responde Nove? Como si no hubiese No, Mecha. entendido. Mecha le Perdón, tira con Nove. ahí va. Exacto. ¿Qué es lo que le responde Mecha? Tira Nove, wow. Como si no hubiese entendido o como si no hubiese escuchado la última parte de la Sí. rima. Primero le habla a Papo como si Papo nunca hubiese sacado una canción, lo cual ahí también hay la vida de Mecha. Mecha por ahí no lo sabe que Papo tiene otras canciones y está bien que no lo sepa porque es más chico. Y por otro lado le dice este solo se graba con un tema con el Visa, como diciéndole sos un cheto que solo querés grabar con Bizarrap. Y no grabás con el Nove. O sea, le nombra a alguien de la cruz de la que le estaba hablando Papo y además le nombra a alguien que está, o sea, que tiene mucho mayor visibilidad dentro de la escena del rap. Tampoco es súper popular, pero sí tiene más visibilidad Nove que Brillant. Con lo cual, lo que estaba diciendo Papo, de alguna manera era hasta más under, si se Claro. quiere, que lo que le propone después Mecha. Sí, que la Sí. respuesta no contrarresta, no es un ataque porque, o sea, no es válido, es una falacia. en lo que está Exactamente. basada la Entonces, rima. ahí de nuevo vuelven los parámetros. Toda la gente que estaba ahí sentada. ¿Quién conocía a Brillante? ¿Quién lo entendió a Papo? ¿Quién entendió la rima del Nove? ¿Les parecía que esa respuesta, porque en algún punto también puede ser una respuesta, porque está respondiendo a lo que dice, pero es una falacia? Y yo, la falacia no, para mí no suma mucho punto. Por mucho Totalmente. que puedas rapear, si estás tirando como una fake o una que no es, para mí es como que no tiene efecto. O sea, lo que está, yo lo recontra mega banco a Mecha, está en su mejor momento y todo, pero a ver, analizándola ahora, yo en esa batalla ni estuve de jurado ni nada. Pero es como para mí es un ataque que no tiene efecto, es un punch que no pega, que no golpea, porque no es así. Aclaro de antemano, esto no es un ataque ni para Mecha, ni para Papo, ni para ningún jurado. Tal cual, Lo único que obvio. estamos acá es hablando de cómo la enorme cantidad de parámetros multiplica la visión sobre esto que tanto amamos, que es el freestyle. También para que ustedes, que están ahí, no se metan todo el día con el teclado y decir esto es tongo, esto es tongo, esto es tongo, porque al menos en la actualidad del freestyle, siempre hay excepciones, pero al menos en la actualidad del freestyle, lo que hay en general en las votaciones es innumerable cantidad de parámetros. Todas las personas piensan distinto, vivieron distinto, escucharon música diferente, vieron freestylers distintos, nacieron en épocas distintas y además hasta tienen un oído, una audiopercepción Totalmente. diferente. ¿sí? Es más, es casi imposible que haya un tongo en el freestyle. O sea, a menos que los jurados se pongan de acuerdo a decir, no lo votemos, es imposible que se dé un tongo. O sea, realmente pónganse a pensar de que yo, por lo que vos dijiste, convenza a 2 personas por telequinesis Sí, no, de que no te claro, voten. Y más con 5 jurados. Y más Ponele con que 5 con jurados. 3 decís, puede ser, pero con 5 es muy, muy, muy jodido. Yo banco bastante las rimas con peso histórico verídicas. A estas me refiero, por ejemplo, cuando Deto habla de bancar la bandera. Sí. Para mí esas tienen un peso. Los facts. Facts, pero no solo facts de que es una realidad, sino facts que son históricos. Pues más allá de un fact, no es algo que pudo hacer cualquier persona, sino muy pocos que lo pudieron hacer ese level. Esos punch para mí
rompen todo. En mi criterio, ¿eh? Y ahora, en las batallas en los que entran en personajes como súper opuestos, pero entran ellos solos, no es un estímulo puesto por la organización. ¿Cuál es el Como por parámetro ejemplo, que para rige? no te sé. Y hay un juego de personajes, ¿entendés? De vos sos el bueno, yo soy el malo, Ah, ok. y nos metemos en esa. Y es muy interesante. Es implícito. muy interesante. Como Porque, por que- ejemplo, imagínate, te pone policía asesino. Y ponele que alguien personifica a un asesino. Y lo personifica tan bien que vos decís, ah, no. Pero a la vez hay una cuestión moral. Claro, ahí está Lo el voto, punto. porque es todo un tema. Ah, no, yo ves ahí en esa parte moral, en lo de personajes, pero esto es particular y no es que esté bien ni que esté mal, es el punto de vista de cada uno. No entro en la moral de eso, en el sentido, por ejemplo, con Asesino, porque yo lo entiendo como si fuera una peli de ciencia ficción, ¿entendés? Es entretenimiento. Sí me ha pasado como jurado dar de baja para mí un competidor que tenga rimas xenófobas, por ejemplo. Hablando de discriminación, no sé, alguien que en una batalla, recuerdo, había pasado como que había dicho algo, este es un boliviano que vino en una bolsa de verduras, una cosa así. Para mí eso era suficiente como para anularlo, porque no era ficción, es algo que no es un insulto y que va en contra absolutamente de todo el pensamiento de lo que es la cultura hip hop. Eso para mí, reitero, es algo personal, está anulado. Comparto. Y además estuvo buenísimo antes que nombraste a Deto, porque me sirve como para ir cerrando este momento de parámetros en el freestyle, para que vos puedas decir qué pensás sobre esta batalla, pero en general, qué pensás del hecho de que, aunque todo el tiempo estemos diciendo, no, es obvio que ganó tal, eso a mí me hace reír un montón. Me pasa mucho en la previa de FMS, que mandan mensajes, ponele para Clan versus Papo. Entonces uno manda, es obvio que gana Papo. Y otro manda, es obvio que es de Clan. Y es como, bueno, sí, son obvias las dos cosas. Vamos a ver qué sucede. Claro. Algo que se está dando mucho y que seguro vamos a seguir discutiendo un montón de veces durante este 2021 en DEM, sobre el freestyle, sobre la profesionalidad del freestyle, sobre qué es lo que hay que valorar más o menos, qué es lo complejo y qué es lo sencillo. Hace que muchas personas, por ejemplo, crean que Gazir hoy es uno de los mejores competidores de la historia y que de repente Deto, porque tiene una manera diferente, no lo es. Encontré algo muy interesante para compartir con ustedes para el final, de una persona que sabe bastante más que yo seguro de freestyle, que es Chuti, uno de los mejores competidores de la historia. En este caso, hablando con quien para mí es una de las personas que más sabe de freestyle como periodista, al menos estoy hablando de Capo 013. ¿Quién más sabe de freestyle? Bueno, no, son dos personas que saben mucho. Uno como periodista, otro como intérprete, como freestyler. Y el que va a poner el video es alguien que también sabe mucho de freestyle. Exactamente. Sabe los mejores de Revoleando freestyle. el Sarao Y el para- productor, y el programa. Y el programa, Y la gente un que me programa rodea. sabe mucho de freestyle. Sí, me gusta tirar muy- mucho sí, shout-out, sí, le sí, pido sí. perdón. Te banqué, así te que- banqué. Vamos, te banqué, pero te hago pe. Vamos a escuchar entonces a Chuti con Capo hablando de su visión sobre lo complejo y lo fácil, o lo que genera emoción dentro del freestyle, para ir cerrando esta columna de los parámetros en el freestyle. Confunde a lo mejor lo difícil con lo complejo. Ajá, ¿sabes? ajá. Me parece muy Y interesante. es como en plan, para mí lo que hace Gazir es mucho más complejo que lo que hace Skone, pero no me parece más difícil. ¿Sabes? Entonces, porque por ejemplo, Sweet Pain le pone lo de que se va de la liga por dinero. Eso es una situación incomodísima y Sweet Pain abre muy bien esa puerta, porque es decir, aquí me aferro yo. O sea, del pie de este Michael Jordan en Space Jam me tiro yo para abajo y este pavo, ¿sabes? Este pavo toca suelo. Y de una manera muy limpia te dicen en plan, yo me fui porque no me trataban bien, yo no me fui por dinero, tú te quedaste por él. ¿Es complejo? No. ¿Es difícil? Sí. Le acaba de cerrar su principal vía de ataque, acaba de sacar, cualquier persona por cerrar una vía que le pueda hacer daño, firmaría trabarse. En plan, mira, me trabo un patrón, pero el resto de la batalla tal. No solamente no se traba, sino que suelta un frasón. Entonces es como en plan, estamos de acuerdo en lo que es complejo y lo que no es complejo. Pero, para mí, que de toque con pareados haga que 10.000 personas se vayan llorando de un estadio con los pies de punta, no es fácil. No. Y si alguien lo ve fácil, pues enhorabuena, porque va a empezar a vivir del freestyle en cuanto se termine la pandemia. Pero vamos, ya le digo que no, porque no es fácil. Sí, es una visión bastante... Ahí estábamos, Lindo punchline bajo ahí, estábamos escuchando a una, sin dudas, el mejor competidor de la historia, o uno de ellos seguro. Y está la pelea ahí, Chuti va asesino, ¿eh? Claro, totalmente. Pero De Chuti nuevo, los es parámetros. Es un animal, la verdad.
Pero lo interesante de ver una de las personas que todos consideran como re deportivo, súper profesional, que tiene un montón de ingenio, bla, 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 diciendo, sí, todo esto que ustedes dicen que es muy difícil, pero también es muy difícil hacer llorar a 10.000 personas con un estilo, si se quiere, más sencillo. Ese fue este camino por los parámetros del freestyle, según quien les habla, Faculos, acá en la mesa de Dem. Dejen en los comentarios qué piensan sobre esto de que estamos hablando, Mecha o Papo, y sobre todo, ¿qué onda? ¿Qué parámetro tienen ustedes? ¿Están a favor de los más profesionales, de los más sentimentales, de esa energía? ¿Les bancan la planilla? ¿No la bancan? Todo lo que quieran, abajo en los comentarios. Increíble